Encontramos en nuestra vida unos monosílabos y tan importantes que nos permiten hacer un discurso, nos permiten hablar mucho tiempo, pero sobre todo nos acompañan toda la vida. Y es la palabra fe. ¿Qué es la fe? Pues con el catecismo del Padre Astete, que me tocó a mí de niño aprender, fe es creer lo que no vemos o no comprendemos porque Dios lo ha revelado. Es una definición teológica, pero muy estática. Sí, creer lo que no vemos o no comprendemos porque Dios lo reveló. ¿Y? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, yo creo. ¿Y qué? ¿Qué afecta a mi vida? Pues en poco. Pero con el tiempo fueron apareciendo nuevas definiciones. Y aprendí una cuando estaba joven ya. Creer es, tener fe es creer en alguien, una persona. Lo que esa persona me dice y actuar en consecuencia. Es una definición ya que tiene un desemboque en la acción, en el actuar. Creer en alguien, lo que me dice y ponerlo en práctica. Entonces, por ejemplo, yo creo en mi mamá. Lo que ella me dice, entre las cosas que ella me dice, mire, él es su papá. Y entonces yo le digo a él, papá, porque creo en mi mamá y creo en la palabra que ella me dice y actúo en consecuencia. Sencillo. Asimismo, puedo tener otros momentos de actos de fe humanos. Extiendo la mano para un bus. Señor, ¿va para Suba? Me dice, sí. Entonces yo voy para Suba, me monto al bus, pago el pasaje y cuando estoy llegando, pues timbro, creo en el chofer, lo que él me dijo y al final me bajo. Así entonces, tenemos una cantidad de actos sencillos de fe. ¿Cómo te parece, Gerardo? Padre, muy bien. Un saludo para todos. Para mi cura, la fe. La fe, indudablemente, es una realidad muy importante humanamente y muy importante en mi vida espiritual. Hay que recordar que la fe bíblica es fe en una persona, en Dios y en la persona de Jesucristo. De tal manera que nosotros podemos decir con San Pablo en la segunda carta a Timoteo, yo sé en quién me he fiado. Pero la fe, Padre Juan Guillermo y queridos amigos, tiene un sustrato antropológico. Es decir, yo no puedo esperar que yo tenga fe en Dios, fe en Jesucristo, si no he desarrollado lo que dice el psicólogo Erickson, la confianza básica. La confianza básica que se desarrolla desde niño. Mire, Padre, una persona me decía en estos días, yo no confío ni en lo que me como. Si uno lanza esa expresión, yo no confío en lo que me como, pues obviamente no le vamos a pedir que crea en Dios porque no tiene la base humana para confiar en los demás, en el prójimo. Eso es como si entro a un restaurante y veo la carta, ¿no? Pido, uy, ¿qué tal que este plato esté envenenado? Claro. ¿Qué tal que fueran sobrados de otra comida? ¿Qué tal que me estuvieran engañando? Pues no como, y si es así, mi actitud permanente, me muero de hambre. Padre, no subiríamos a un avión, porque imagínese uno subiendo a un avión y desconfiando del piloto, qué ansiedad, qué dificultad sería ese viaje, ¿no? Ese viaje. Entonces, la fe merece que nosotros trabajemos primero el trato, que nosotros trabajemos primero mi relación de confianza con los demás. También hay personas que dicen, a mí me han pagado tan mal en la vida que yo
voy por la vida pues preocupado o preocupada de que los demás me hagan daño. Padre, por eso la confianza humana tiene también esa dimensión de saltar en las manos de los demás, de poner mi vida en los demás. Porque si yo no pongo mi vida en las manos de los demás, si yo no tengo esa experiencia humana, pues va a ser muy difícil poner mi vida, saltar al vacío en las manos de mi Padre Dios. Es definición de Ignacio Larrañaga. Le he escuchado varias veces, ¿no? Saltar al vacío con la confianza de que allá me recibe mi Padre. Exactamente, Padre. Es uno de los niveles altos de la confianza y de la fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, nos dice. Padre, el relato de ese padre que le pide a los discípulos que le expulsen el demonio a su hijo y los discípulos no pueden. Entonces ese padre va donde Jesús y le dice: Señor, los discípulos no han podido expulsar a este demonio. Jesucristo se queda mirando y le dice: mira, hombres de poca fe, si tuvieran fe, podrían realizar todo. Y hay una expresión muy bella, San Marcos 8:23, todo es posible para el que tiene fe. Pero en el versículo siguiente, Marcos 8:24, dice el padre de familia: creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la simple confianza humana no basta. Por eso la fe, de ser una confianza humana, pasa a ser una virtud teologal, porque necesitamos la ayuda de Dios, Padre. Mira, yo me hago una gráfica del desarrollo del ser humano. Un niñito tiene fe, sí, como de niño. Un joven debe tener fe como de joven, debe crecer y madurar. Un adulto debe tener fe. Entonces debemos crecer armónicamente. Así como crecemos en años, crecemos en estatura, deberíamos crecer también en fe. Pero no hay con qué medirla. Solamente la vida y la experiencia es la que nos va a permitir de pronto más o menos reconocer qué nivel de fe tenemos. Claro que sí, Padre. San Pablo habla precisamente de la fe adulta. Es decir, cuando éramos niños nos daban comida para niños, es decir, teníamos una confianza pequeña de niños, pero mientras vamos avanzando en el camino de la fe, llega un momento en que no lo entendemos todo, no lo sabemos todo, entonces lo que hacemos es decir: Señor, creo, pero aumenta mi fe, como lo dijo ese padre de familia en el Evangelio. Bien, vamos a una pausa y continuamos. Los caminos de la fe es como un avanzar en la vida entre luces y sombras. Hay momentos en que el sol está resplandeciente, pero hay otros momentos en que parece que se nos apagaran y se nos fueran las luces. Me escribe por el WhatsApp, ustedes ya saben, pueden comunicarse por el WhatsApp. Quiero saber cómo se cumplen las promesas de Dios. Esto, pues las promesas de Dios implican una interacción, un diálogo. Hay unas promesas de Dios para todo el género humano. La salvación, la redención, la vida en Cristo, el Espíritu Santo, sí. Pero hay otras que están también en el ámbito de lo personal. Cuando nosotros tenemos una buena interrelación con Dios,
de diálogo. Y entonces aquí descubrimos que la oración se alimenta y se madura por el diálogo, que es la oración. Cuando soy una persona de oración, pues descubro que Dios tiene planes para mí y los voy como volviendo más tangibles en la medida en que voy madurando también en la fe, porque no es que haya avisos clasificados y todo para tener respuestas así rápidas, no, sino que la interacción con Dios a través de la oración me va permitiendo entender. En mi investigación he encontrado a Monseñor Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá, un próximo santo. Salía a caminar por la carrera séptima con el padre Fernández y le decía: Luisito, ya le estoy cogiendo las cabullas a nuestro Señor. ¿Qué significaba cogerle las cabullas? Bueno, cogerle los hilos, por dónde me lleva, qué espera de mí, qué hago. Más o menos era la expresión muy campesina de cogerle las cabullas a nuestro Señor. Padre, complementando esa respuesta de las promesas de Dios, hay una promesa que atraviesa toda la revelación y es: yo estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, no temas. Y precisamente la palabra fe, en su sustrato primero, que viene de la palabra hebrea emuná. La fe para los hebreos no es tanto creer intelectualmente, sino es ser fiel. Emuná significa la fidelidad. De tal manera que las promesas de Dios se cumplen en mi vida siempre y cuando yo sea fiel a Él. Ser fiel a Dios significa día tras día confiando en el Señor. Es decir, que nuestra fe, que nuestro amor y nuestra esperanza no sea flor de un día, sino que sea una fidelidad en la historia. Lo que decíamos en los programas anteriores, no solamente en los momentos alegres, porque tener fe en los momentos alegres pues es sencillo, es fácil, sino en los momentos difíciles, de tribulación, de prueba, cuando las cosas no salen como nosotros la esperamos, Padre. Nos escribe María preguntándonos, quisiera saber si al morir volvemos a ver a nuestros seres queridos. Estamos hablando en dos escenarios distintos. El escenario en que nos vemos, hablamos, nos llamamos, etc. Y el escenario del cielo. El cielo está a nivel de la promesa de Dios. Vamos caminando hacia allá, al encuentro con Dios. Aquí necesitamos de nuestro cuerpo para vernos, mi ojo para poder ver, mi oído para escuchar, mi lengua para poder hablar. Cuando nos encontremos con Él cara a cara, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Entonces ya sobrepasa todo deseo de visión particular, porque el cielo es un estado de perfección y plenitud. Muy bien, Padre. Tenemos también otra pregunta. Buenas noches, padres. ¿Cómo saber cuál es nuestra verdadera vocación? ¿Cuál sería la vocación fundamental? Desde este tema, gracias por esa pregunta, desde este tema te respondo lo siguiente. La Iglesia, cuando se refiere a nosotros, los laicos, se refiere a nosotros como los Christi fideles, es decir, los fieles a Cristo. Esa es la gran vocación. En otras palabras, ¿qué es la santidad? La santidad es serle fiel a Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan no hay las tentaciones
que nosotros conocemos, ¿no? Porque para San Juan solamente hay una única tentación y es abandonar a Cristo. Si la única tentación es abandonar a Cristo, quiere decir que lo fundamental que tenemos que hacer nosotros es serle fiel a Cristo, serle fiel a Dios, amar la iglesia. Pero como les dije, día tras día, no saltar de grupo en grupo, de religión en religión. Si Dios nos llamó a ser cristianos católicos, seámoslo hasta que la muerte nos separe. Es decir, hasta el final, como dice la publicidad del buen café, hasta la última gota. Mira, nos escriben felicitándonos por el programa. Mil gracias. Y nos hacen una pregunta: ¿cómo fomentar y aumentar la fe en los jóvenes? Ese es un reto maravilloso. El testimonio será lo primero. Obligar nunca. Por la fuerza nadie cree. Por el ejemplo, por la experiencia de diálogo auténtico, por la participación en lo que yo creo. Si yo soy católico, pues creo en la Eucaristía y participo de la Eucaristía. No solo cuando aparece un entierro o un matrimonio, sino la Eucaristía es mi alimento cotidiano o semanal. Y entonces el testimonio hace que los jóvenes comprendan, vean que de verdad vale la pena ser creyente, porque el creyente es una persona diferente, distinta, sin ser un bicho raro. Una persona que cumple con sus deberes en casa, en el trabajo, con los amigos, con la familia, con los hijos, si es un maestro, con los alumnos, etc. Entonces, el testimonio de hacerlo todo bien. Pero de pronto una palabrita importante: mijito, ¿me acompañas a misa? Es que yo ya estoy viejita y necesito un bastón. Y entonces ese caminar con su nieto o con su hijo a misa, pues es una manera de irle hablando poco a poco con el testimonio y con la palabra. Padre, en esa misma línea, recuerdo que Benedicto XVI decía: nadie se ha vuelto cristiano porque le expliquen una teoría. La fe es cuestión de contagio. Es decir, nosotros estamos llamados a contagiar a los demás del amor de Cristo, de la fe y de la esperanza de Cristo. Bueno, como el tiempo es corto en televisión, nos vamos a un corto de comerciales y ya volvemos. Bueno, muy bien, estamos reflexionando, orando sobre el tema de la fe. Y decíamos, Padre, antes de la pausa, que precisamente la fe se contagia, la fe se recibe. No nos volvemos católicos, cristianos católicos, creyentes en Dios por una explicación teórica, sino que esto es del tú a tú, de lo que estábamos hablando, del testimonio. Cuando yo vivo mi manera de creer, mi fe, la vivo de manera alegre, esperanzadora. Cuando los demás me dicen: oye, ¿qué tienes? ¿En qué crees? Que veo tu vida no tanto desde un saber, sino desde un sabor. Y en esa tercera parte yo quiero darles ese mensaje. La fe no es cuestión de saber, sino de sabor. Es decir, preguntémonos: ¿a qué sabe tu vida? Padre, si yo le hago así, yo digo, el Padre Juan Guillermo, la vida del Padre Juan Guillermo sabe a esperanza, a ganas de vivir, la gente va a creer, Padre. De verdad que
poder descubrir que la fe es un regalo de Dios. Se recibe en el bautismo. Los padres y padrinos se comprometen a alimentarla. Es esa semillita que cae en un terreno bueno, porque un bebé, un niño es un sujeto bueno y que va a ir desarrollándose poco a poco. Y entonces poder contribuir a la madurez de la fe de alguien es hacer también algo por uno mismo, porque yo no puedo guardar la fe en un frasquito como semilla ahí guardada durante 40, 50 años, sino que tengo que exponerla al aire, al agua, al ambiente, al calor, para que germine y fructifique. Ahora, yo no puedo calificar la fe de los demás. Yo puedo hacerme una reflexión en más o menos cómo está mi fe, pero calificar la fe de los demás, que cada uno tiene un proceso muy particular, tiene unas vivencias que Dios lo ha tocado de alguna forma. Frente al tema de la fe aparece el del ateísmo. Personas que dicen que no creen en nadie, ni en Dios, ni en la iglesia, ni en los curas, ni en los santos, ni en nada. Al final de sus días tiene un instante de luz que se va a encontrar con el autor de la fe. Y es ahí donde puede reaccionar y decir: Señor mío y Dios mío. El acto de fe de uno de los apóstoles, de Tomás: Señor mío y Dios mío. Al final. Padre, hay un mensaje que dice: padres, ¿cómo recuperar la fe ante un pueblo olvidado como lo es mi Venezuela? Querido hermano, quiero responderte lo siguiente. Esa es una experiencia muy humana, la de creer que Dios nos olvidó, nos echó a este mundo y se olvidó de nosotros. Pues precisamente te regalo este versículo para ti y para todos. Lucas 22:32. Jesús le dice a Pedro: Pedro, he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Qué hermoso pensar que Jesucristo ora por cada uno de nosotros ante el Padre, para que nuestra fe no desfallezca y para que seamos hombres y mujeres de fe. Es lo que pedimos a Dios en este momento. Señor, aumentanos la fe. María, Nuestra Señora del Valle para los venezolanos, Nuestra Señora del Coromoto, interceda ante tu Hijo para que este país, Venezuela, cambie, las cosas mejoren y procuremos que haya días mejores para todos, para los de adentro y los que están fuera, para los que tienen el deseo de huir y salir de esa situación, para quienes tienen la posibilidad de mejorarlas. Entonces, a la Santísima Virgen le encomendamos la fe de cada uno de los venezolanos, que no desfallezca, que aún en la dificultad se acreciente, se fortalezca y se pruebe. Dios no nos abandona nunca. Nosotros somos los que a veces nos alejamos de Él. Bueno, queridos amigos, mil gracias los que se han podido comunicar con nosotros con estas preguntas, estas observaciones. Queremos continuar prestando este servicio de diálogo y acercamiento. Que nuestro Señor Jesucristo, que nos da la fe, que la regaló a los discípulos, que la ha dado a la iglesia, que la da a través del sacramento del bautismo, la fortalece con la confirmación, nos ayude a mantenernos firmes en las dificultades, como se dice en las promesas del matrimonio, en la salud, en la enfermedad,
en la alegría o en el dolor, pero que nuestra fe no desfallezca. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.